Permitidme que salude a Javier Maroto, al que ya casi le voy a proponer si quiere ser tertuliano este verano con nosotros. Es el vicesecretario de Organización del Partido Popular. Señor Maroto, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar otra vez con ustedes. Un saludo. Señor Maroto, ¿cómo se despierta hoy el PP? ¿Ha recibido muchas llamadas de líderes regionales para arropar a su presidente? Mire, nos hemos despertado con una sensación, y es que especialmente lo digo para aquellos oyentes de Onda Cero que simpatizan o votan o piensan de nuevo volver a votar al Partido Popular después del congreso que hemos tenido. Hemos pasado un congreso en el que ha sido un chute de ilusión, ver nuevas caras, hablar de regeneración, de recuperar valores, de que el PP vuelve y que se le entienda, bueno, esa sensación que ya en las encuestas apunta incluso a que más de 300.000 personas que habían dejado de votar al PP para esos ciudadanos o a otros partidos estaban volviendo. En ese momento surge este asunto y yo me quiero dirigir a aquellas personas que nos estén oyendo y por supuesto a ustedes que me hacen la entrevista para decirles algo que quizás muchos oyentes no recuerdan porque se mezclan los temas. Pablo Casado es la segunda vez, esta no es la primera, es la segunda vez que pasa por lo mismo en tan solo unas semanas. Hay gente que confunde la polémica del máster de la Rey Juan Carlos con lo que ya venía sucediendo con la Universidad Complutense, pero me gustaría explicarlo porque efectivamente antes de esta polémica hubo otra en la que se acusó a Pablo Casado de que le habían regalado la carrera universitaria en la Complutense. Ustedes recordarán entonces la cantidad de titulares que se publicaron al respecto. Usted recordará también la cantidad de peticiones de dimisión que hubo entonces para con Pablo Casado, acusándole de todo. Bueno, después de todo esto, la propia Universidad Complutense, que precisamente no es una universidad que se puede acusar de ser del Partido Popular, la universidad archivó todo, dijo que no había nada de todas aquellas acusaciones. La noticia ha pasado más o menos sin pena ni gloria y, por supuesto, no ha habido ninguna disculpa, ni con Pablo Casado ni con el Partido Popular, de todos aquellos políticos de otros partidos que lo calumniaron y pidieron su dimisión. Ese fue el primer episodio. Ya lo hemos vivido una primera vez hace semanas y ahora estamos ante un episodio muy similar. Por eso yo quiero trasladar un primer mensaje a todos los simpatizantes, amigos, compañeros y votantes del Partido Popular, los que han estado votando y los que tienen la intención de volver a hacerlo por esta nueva etapa de ilusión, de que tengan la confianza de que si no tuviésemos este asunto claro desde el primer minuto, no nos hubiésemos metido en un proyecto como este. Estamos, por tanto, en un asunto que ya se ha hecho, que ya hemos tenido antes. Todo quedó archivado, nadie pidió disculpas, estamos en un segundo caso. Me temo que sucederá lo mismo, que todo se archive, pero también me temo, desgraciadamente, que nadie pedirá disculpas por ello. De todas formas, señor Maroto, las comparaciones que usted establece entre el asunto de la carrera y lo del máster tienen una diferencia fundamental, y es que este asunto del máster está judicializado y que es una juez de instrucción la que dice que existen indicios de responsabilidad penal. Lo otro era una investigación abierta por la propia Universidad Complutense, que en efecto, como usted dice, y como aquí contamos en su día, se archivó. Pero estos indicios de sospecha es que lo dice una juez. Si me permite, además, por supuesto, en Onda Cero hablaron de la noticia del archivo, en Onda Cero y en otros medios, pero usted sabe. No estoy acusando al Mensajero, simplemente estoy hablando de un hecho que es cierto, que es uno pone el ventilador de Pablo Casado con esta primera pieza del tema de la Complutense. Se dijo de todo y se le pidió la dimisión como se está pidiendo hoy. Cuando se archiva todo, haya una causa. Ahora hablamos del tema de la jueza, pero cuando se archiva nadie pide disculpas y hay mucha gente que piensa que estamos hablando todo el rato de lo mismo, que es el mismo caso y de que estamos hablando de, bueno, fíjate, a este que le han pillado. Bueno, pues no solamente no hubo nada en el primer caso, sino que no lo habrá en el segundo. Y ahora contesto la pregunta. Sí. La diferencia sustancial de este caso respecto a otros, por ejemplo, el de Cristina Cifuentes, si me permite poner la comparación, porque mucha gente piensa, mira, Pablo Casado también como Cristina Cifuentes. Me parece profundamente injusto, seguramente para los dos, pero hay dos diferencias fundamentales. En el primero de los casos, el de Cristina Cifuentes, ahí se está demostrando que alguien le falsificó un acta sobre su máster. Y eso es sustancialmente diferente a lo de Pablo Casado, porque no solamente ni la jueza, ni los alumnos, ni la universidad, ni ningún medio de comunicación está hablando de ninguna falsedad documental. Es más, todo lo contrario.
Por lo tanto, esa es una primera diferencia. Y la segunda de las diferencias es que en el caso de Pablo Casado, la jueza ni le ha llamado a declarar, ni le ha pedido los trabajos, porque primero no puede, dijo, ¿no?, que no existían. Claro, esa es la cuestión. Es que no ahí voy ahora mismo. Hemos escuchado, hemos recuperado unas palabras suyas. Me ha podido comprobar todo esto, y entonces, ¿por qué no puede? Efectivamente, cuando un juez no tiene la competencia para analizar un caso, lo normal es que diga, mire, yo no tengo competencia. Y lo que no es habitual es que una jueza diga, mire, yo no he encontrado nada, yo no he encontrado absolutamente nada, por tanto, este señor no puede estar imputado. Hay gente que piensa, seguramente habrá oyentes que dicen que estarán pensando, a Pablo Casado está imputado por el máster. No, no lo está. No, ni eso también hay que repetirlo, no. Ni investigado en absoluto. Pero ¿cuál es la diferencia? La jueza, efectivamente, en cualquier caso habitual, cuando no encuentra nada, como en este caso, termina su trabajo. Lo que no es habitual es que diga, bueno, yo no he encontrado nada, pero a ver si lo mando a otro tribunal y ellos sí encuentran, y voy a sugerir a ver si pueden encontrar este delito o el otro o el otro. Entonces, eso es muy mediático. Estamos hablando del líder del principal partido de la oposición, pero en este momento el balance es, ya pasamos por una situación similar con la Complutense. Todo se archivó, nadie pidió perdón. Estamos en un caso en el que la jueza no ha encontrado ningún delito y no lo ha podido imputar porque no existe. Y lo que ha hecho, y esto es lo raro o lo diferente, es, en vez de terminar su trabajo, dice, lo mando a otro tribunal a ver si allí encuentran algo. Bueno, yo, si fuera Pablo Casado, me sentiría muy aliviado, porque en el mejor de los casos, por primera vez, no solamente va a poder dar todas las explicaciones ante los medios de comunicación, como saben ustedes, les ha dado las explicaciones siempre que se les han pedido ya todos los medios de comunicación. Eso es cierto. Y lo podrá hacer, en este caso, ante un juzgado, en el momento en el que pueda explicar todo esto que humildemente intento explicar yo. Por eso estamos seguros, y tan seguros, no habrá caso. Pero eso sí, no habrá caso. Tampoco habrá ninguna disculpa de las personas como la señora Lastra, o como el señor Sánchez, o como el señor Gutiérrez, que ayer, como no tenían otro tema del que hablar, pues vamos a hablar más del PP, ¿no? Vamos a decir todo lo que se nos ocurra, aunque sepamos, porque ellos sí lo saben, que no hay nada detrás, y que este es un asunto pues que se puede convertir en un asunto muy para el verano, pero esperemos que después la justicia en la que creemos y, por supuesto, la honorabilidad de nuestro presidente quede a salvaguarda. Mire, le diré una cosa personalmente. Si yo no estuviese convencido de lo que estoy diciendo, se lo digo de corazón, estamos en la radio y no puede ver si tengo la mano en el corazón o no, pero se lo digo convencido absolutamente. Si yo no estuviese convencido de la honorabilidad de Pablo Casado, no me hubiese metido con él en este proyecto para la regeneración de mi partido. No lo hubiese hecho, se lo digo de verdad como lo pienso. Y esto que siento yo es lo que me gustaría que sintiesen muchísimos simpatizantes y votantes de mi partido, que no les dejen que les pinchen esa nueva ola de ilusión que estamos tratando de impulsar para un partido que es necesario para nuestro país. Y esa ilusión no se puede estropear porque alguno tenga la tentación de hacer de esto un caso que simplemente no es. ¿Estarían ustedes encantados, satisfechos de si el Tribunal Supremo decide finalmente abrir investigación, colaborar plenamente y ir a declarar de forma voluntaria para aclarar de una vez por todas este asunto? Por supuesto, la predisposición siempre es de colaboración, pero ya le digo... ¿No contemplan que eso ocurra? ¿El qué? Perdone. Que el Tribunal Supremo decida investigar, asumir la causa e investigarla. Vamos a ver, lo normal es que cuando alguien analiza esta cuestión, como ya pasó con el expediente de la Complutense, aunque ya hemos quedado de acuerdo que son expedientes diferentes, esto acabe ahí, sin más. Pero en el supuesto en el que el Tribunal Supremo quisiera observar todo esto, sería la primera vez en la que el señor Casado tendría la oportunidad de explicarlo. Porque es que la jueza que ha emitido este informe y por la que se está generando esta polémica, lo vuelvo a decir, no ha llamado a Pablo Casado, no ha leído sus trabajos, no los ha pedido. Y por supuesto lo que no ha hecho tampoco, y esto es una cuestión que sí sucedería en el Supremo y que es una diferencia sustancial, no ha podido comprobar lo siguiente, que es la pieza clave de todo esto. No ha podido comprobar si las convalidaciones de las que se está hablando se han hecho a Pablo Casado por ser quien era, o si, como nosotros pensamos, y se podrá demostrar cuando lo quiera cualquier tribunal, el criterio general de la universidad era ese tipo de convalidaciones. ¿Y cómo se demuestra esto? Muy sencillo.
Y solo se puede demostrar así. Solo en el momento en el que te llaman a testificar tienes la capacidad para pedir a la universidad que entregue todas las convalidaciones de todos los alumnos de ese curso en el que estaba el señor Casado y de todas las convalidaciones de los demás másteres de ese instituto y también de todos los alumnos de ese año en la Rey Juan Carlos. Porque claro, si es solo el señor Casado, podríamos tener un debate. Pero si se demuestra, y si se abre el caso, se demostrará porque lo pediremos, ya se lo estoy adelantando en este momento, todas las convalidaciones de los demás alumnos, alguien a lo mejor se tirará de los pelos cuando observe que son decenas y decenas de alumnos los que con un criterio general de la universidad recibieron ese tipo de convalidaciones. Y en ese listado de decenas y decenas de alumnos estará el señor Casado y habrá muchísimos alumnos anónimos que sin más, como él, hicieron lo que la universidad les pidió para tramitar este máster. Por cierto, y déjeme que también que apunte esto, porque muchos oyentes de Onda Cero a lo mejor tampoco nadie se lo ha explicado o no tienen por qué saberlo. Este máster, a diferencia de los que muchísimos alumnos hacen para conseguir un puesto de trabajo o para mejorar las posibilidades de un puesto de trabajo, este máster no es de ese tipo. Por eso se dice que es no habilitante. Este máster solo servía para permitir acceder a realizar la tesis doctoral. Por cierto, el señor Casado, por falta de tiempo, porque ya estaba más implicado en la política, ni siquiera llegó a entrar a hacer la tesis doctoral. Es decir, este máster no le sirvió para nada, porque, como digo, era un máster exclusivamente para eso, para poder llevar a cabo la tesis doctoral que no realizó. Es decir, que ni siquiera estamos hablando ante un supuesto en el que una persona tiene que estudiar muchísimo para conseguir un máster que le sirve para el mercado laboral y hay otra persona que no, o se sospecha que no, porque se lo dan por la patilla, que es lo que muchos en la oposición están diciendo, otros partidos políticos. En este caso ni siquiera es así, porque es que este máster no sirve para ningún puesto de trabajo, no sirve para que mejorar tus posibilidades salariales o laborales. Bueno, lo incluyó en su historial académico, ¿no? En ningún, pero como digo, sí puedes poner que tienes esa formación, pero los másteres, cuando cualquier compañero o amigo mío o suyo hace un máster, lo hace no para ponerlo en una hoja sin más, lo hace porque cree que tiene mejores posibilidades de tener una formación mejor, más valuable, por tanto, para que las empresas lo contraten o le suban a una posición laboral mejor. Este máster no servía para eso, insisto en esto, porque también mucha gente podrá estar más tranquila de que estamos hablando de una formación que permitía el acceso a la tesis. Y si alguien dice, bueno, entonces pudo hacer la tesis así. No, es que ni siquiera hizo la tesis doctoral porque ya estaba más inmerso, como digo, en la política. De todo esto, seguramente, hay que hacer mucha pedagogía. Todo esto no está en los titulares de los medios de comunicación. Por supuesto, todo esto, cuando se habla de esto, no se habla de que el asunto de la Complutense de hace unas semanas se le archivó y que nadie pidió disculpas. Creo que lo he recordado ya alguna vez esta mañana. Entonces, es importante que los oyentes también tengan toda esta información y yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan, porque a nosotros la ilusión de esta nueva etapa no nos la va a pinchar ningún caso de estos, especialmente cuando está fundado en datos inciertos y en acusaciones gratuitas, como la de la señora Lastra en el día de ayer, que no sé por qué se puso a hablar de lo que no sabía, porque es criticar por criticar, ¿no? Entonces, el tiro al pichón contra el PP ya se ha acabado y nosotros no vamos a permitirlo y vamos a defendernos, vamos a defender nuestra honorabilidad y lo que pensamos. Y algo han ganado cuando en esta entrevista, aunque el asunto merece la pena, por supuesto, y es razonable que la entrevista verse sobre esto, no estamos pudiendo hablar de otros asuntos que seguramente al Partido Socialista no le gustaría que hablásemos, presos de ETA, el tema de Cataluña, la inmigración. Pero bueno, hoy toca hablar de esto, yo entiendo que es así, pero queremos hablar de otras cosas. Para eso hemos hecho este congreso y para eso Pablo Casado es presidente del Partido Popular. Le pregunto entonces por el balance de los daños políticos que supone este auto de la jueza y el traslado al Supremo. ¿Han vuelto ustedes a pasar a la defensiva? En relación a la gestión del gobierno de Sánchez, mire, yo creo que los ciudadanos en su inmensa mayoría lo que están deseando es que los políticos se pongan de acuerdo. Y cada vez que hay un acuerdo, los ciudadanos se alegran. Lo que sucede es que uno no puede acordar cualquier cosa. Y en este caso estamos ante un gobierno que en los primeros días y los primeros meses de su gestión solo está haciendo una cosa y es pagar los favores a quien le puso allí. Pero señor Maroto, no le estaba preguntando por el gobierno, le estaba preguntando por el Partido Popular, por el balance de daños que hacen a nivel político por esta situación.
si después de esa euforia que, como usted me decía, se desató después de la elección hace 17 días del señor Fíjese, me había Casado. hecho la ilusión de que habíamos cambiado de tema. No. Ve iluso de mí, como es imposible. Es imposible. Lo siento, le prometo, si quiere otro día hablamos, otro día hablamos del gobierno, pero le preguntaba por el balance de daños que hacen en el Partido Popular por esta situación que están atravesando. Bueno, lo trataba de explicar también antes, ¿no? Estamos observando, y lo digo desde el convencimiento de que esto era necesario, es decir, el Partido Popular necesitaba pasar página en muchos ámbitos y necesitaba tener un discurso que la gente entienda, con el que se pueda identificar. Hay banderas que son del Partido Popular y no son de otros partidos. Lo que sucede es que hay que decir las cosas claras y hay que recuperar un discurso y hay que hacer que la gente esté ilusionada con un proyecto. Esto se está produciendo a raíz del Congreso del Partido Popular. Y hay un dato cierto, que es como decía, esas encuestas, que no la del CIS, que se hizo antes del Congreso, y que no apunta a este hecho del cambio en el Partido Popular, sino las encuestas que se han hecho posteriormente, donde, ambas encuestas, las de GAT2 y GAT3 y Sigma 2, apuntaban en la misma dirección, ¿no? En pocos días, 300.000 personas, insisto, siempre según las encuestas, que habían dejado al Partido Popular, supongo que con toda la razón del mundo, enfadados por varias razones, y se habían ido a Ciudadanos, habían dicho, Ciudadanos ya no es mi partido, vuelvo al Partido Popular, quiero dar una oportunidad a Pablo Casado y a este nuevo proyecto del PP de ilusión y de regeneración. Y ese fenómeno es necesario para el centro derecha en España. Entonces, la valoración de daños a la que usted me hace referencia, solo si nosotros no somos capaces de explicar en muchas ocasiones con ayuda de los medios de comunicación, como espero esté siendo útil a los oyentes en el día de hoy esta conversación, solo en el caso en el que no sepamos explicar que efectivamente siempre que haya una ocasión para hacer daño al PP, el resto de partidos van a estar ahí, que algunos medios de comunicación, y esto es dentro de la lógica democrática hasta razonable, pero algunos medios van a poner el acento especialmente en esto. Y si somos capaces de explicarlo y de trasladarlo con argumentos simples para que la gente entienda de qué estamos hablando, pues esa ola de ilusión seguirá creciendo. Y efectivamente, pues partidos como Ciudadanos irán poco a poco desinflando por una razón, porque al final alguien que vota a Ciudadanos seguramente lo hacía por convicciones, también en muchos casos porque el Partido Popular les había dado razones para cambiar. Si nosotros evitamos la primera y la segunda causa, es decir, tenemos las convicciones bien claras y además las causas por las que efectivamente podían sentirse incómodos desaparecen en una ola de regeneración en mi partido, pues es lógico que la gente prefiera un partido grande, un partido que sí tiene experiencia de gobierno, un partido que sí es alternativa, un partido que es el único que puede evitar que la izquierda siga gobernando en España y un partido que no da bandazos en temas muy relevantes, como sí sucede desgraciadamente con Ciudadanos en algunos de ellos. Entonces, el balance de daños en este momento es no consideramos que exista por esa razón, pero insisto, depende de nosotros, depende de si somos o no capaces de mantener creciendo esta ola de ilusión. Una última pregunta que le hago yo antes de dar la palabra a mis compañeros de tertulia, pero después de escuchar ayer al señor Casado diciendo aquello de que a nadie en este país se le ha tratado como a él, y después de escucharle a usted ahora, le pregunto, ¿se sienten en el Partido Popular la víctima? ¿Creen que hay una campaña de persecución, no sé si de jueces, medios de comunicación contra el Partido Popular? Mire, yo no soy partidario de ley tú más. Yo creo que ya, si me conocen un poco, no es mi estilo porque además es que no aporta demasiado. Pero sin entrar en esto, simplemente daré algunos datos, sin ir a dar ningún mamporrazo a ningún otro político. Delo, hombre. No, pero alguna cuestión como evidente. Por ejemplo, el señor Sánchez. No sé si ya lo ha quitado o no, porque muchos lo denunciaron y lo mantuvo. Tenía en la página del Congreso de los Diputados un máster que nunca hizo, porque no existía. Entonces, sí, alguien escribió un tuit, alguien dijo el presidente del gobierno se ha inventado un máster y no lo tiene. Entonces, claro, ¿el asunto es grave? Pues no sé si es grave. Supongo que si tú no tienes un máster y lo has puesto, lo quitas y pides perdón. Supongo que eso será a lo mejor lo lógico. Lo que pasa es que en el caso del presidente del gobierno son 2 tuits y un breve en un medio de comunicación, y en un asunto de un máster que sí existe, que sí se ha hecho y del que además se tiene la constancia, pues se monta la apertura de todos los titulares de los medios de comunicación durante semanas. A eso se refiere Pablo Casado cuando dice
a nadie se le trata como se le trata a él. Cuando hemos visto, por ejemplo, otro caso, son compañeros diputados de otro partido, en este caso de Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, el señor Gutiérrez, que es portavoz allí con ellos, puso que era doctor en ingeniería. Bueno, se descubrió que no era cierto. El señor Toni Cantó puso que era pedagogo. Resulta que no había pasado por la universidad. Entonces, en Ciudadanos también han inflado currículums. Digo también como si nosotros lo hubiésemos hecho. Voy a corregirme, porque caigo hasta el propio lenguaje. Hay diputados de Ciudadanos que han inflado sus currículums y que cuando se les descubre, pues no pasa absolutamente nada. Y sin embargo, con cualquier asunto de un máster que es un paso intermedio, digamos, como un curso para llegar a una tesis doctoral, se monta esto, pues hay que pensar y hay que concluir. Efectivamente, en España hay una doble vara de medir. Bueno, ya nos hemos acostumbrado. Ahora, que haya una doble vara de medir no quiere decir que no nos vayamos a defender y que no vayamos a hacer todos los esfuerzos porque la honorabilidad de nuestro presidente quede sin tacha. Y que la ola de ilusión de mucha gente que dice quiero volver a votar al PP y quiero que este PP vuelva al gobierno y además quiero que lo haga esta persona que ha ganado el Congreso y que está haciendo un mensaje que todos entendemos y que a todos nos ilusiona, pues esas personas no tienen tampoco que pasar el trago y que desde luego no pasan los votantes de otros partidos. Miren, el caso más llamativo, y termino, fue el caso de quien puso la moción de censura por Cristina Cifuentes. A Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid se apellida Franco. Es un señor del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. El que registró la moción de censura por el máster de Cristina Cifuentes, resulta que había falsificado toda su carrera universitaria y no era licenciado en matemáticas. Solo había dado clases particulares de matemáticas a algunos chavales de su barrio, supongo. Esto, que si esto sucede en el PP, se monta durante un mes el telediario, aquí pasa sin pena ni gloria. Entonces, por supuesto que hay una doble vara de medir. Yo no acuso a nadie, ni a los medios, ni a los de Twitter, solo digo que es así. Eso sí, mira, esto nos hace mucho más fuertes. Nos crecemos en la adversidad y también cuando estamos con nuestros afiliados, con nuestros militantes, precisamente por esa coraza les transmitimos las ganas y la pasión por el trabajo que hacemos y las ganas y la pasión por el proyecto que defendemos. Y por eso muchas veces el Partido Popular es un partido tan fuerte, porque tenemos que pasar por todo esto que los demás simplemente no pasan porque nadie pone el acento sobre ello. Le quiere saludar Ignacio Varela. Hola, buenos días, Ignacio. Señor Maroto. Bueno, no sé si es un buen camino que ya han ensayado muchas otras veces con los resultados conocidos, pero en fin, allá ustedes. Yo quería hacer una consideración general y una pregunta muy concreta. Es verdad que la práctica de los políticos españoles ha terminado por convertir lo que son actuaciones judiciales preliminares, incluso algunas como es un auto de imputación, que es una garantía judicial, en una condena previa. Una condena anticipada. Sí, se llama pena de telediario. Sí, pero eso es algo que han practicado todos ustedes reiteradamente, aprovechando oportunistamente los casos en los que se han visto envueltos los rivales. Y ahora todos ustedes están pagando las consecuencias de haber destruido la presunción de inocencia en este país, claro, cuando se trata de los rivales, y reivindicarla cuando se trata de sí mismos. Creo que eso exigiría una cierta reflexión autocrítica por parte de la clase política. Y luego la pregunta muy concreta es, en el auto de la señora, de la juez de instrucción, se le sugiere al Tribunal Supremo, y se le sugiere porque ya no puede hacerlo, que le solicite a Pablo Casado el ordenador en el que él dice que figuran los trabajos que presuntamente presentó. Claro, esto de un ordenador aplicado a un caso del PP nos retrotrae a momentos muy escabrosos, ¿no? ¿Va el señor Casado a entregar ese ordenador? Mire, pues, precisamente por eso está bien reflejado en los medios de comunicación. La jueza no conoce el asunto del máster de Pablo Casado simplemente porque no le ha podido preguntar ni una sola vez, ni se ha podido referir a él para que le entregue nada. Entonces, cuando alguien no conoce el caso porque no tiene la jurisdicción para hacerlo, cuando alguien es ajeno, usted, si fuese ajeno, si usted como periodista tiene que escribir sobre mí, no me conoce de nada, seguramente lo mejor, bueno, estoy poniendo un caso que es extraño a la judicatura, pero cuando alguien no alcanza en un asunto porque no es su competencia, lo normal es que no llegue a más y no le diga a otro que sí tiene no, hombre, o que se lo pasa a quien sí puede hacerlo, ¿no? Porque si no, en ese caso jamás habría un proceso contra un aforado, siguiendo su lógica. No, perdone, cualquier denuncia que se produce, no estoy de acuerdo, y además eso no es así judicialmente. No, que cualquier diputado puede ser denunciado
tiene que ir al tribunal competente. Si uno va a uno que no tiene jurisdicción, lo que le dicen es vaya usted al que tiene que ir. O sea, por supuesto que cualquier diputado puede ser acusado de cualquier delito, solo faltaba. Somos todos iguales ante la ley. Lo único que cambia, efectivamente, es el tribunal que lo juzga, precisamente por cosas como esta, para que haya todas las garantías, para que todos los políticos, también los jueces, también muchos policías, miembros de, me refiero, personas que están en posiciones importantes del Estado, tengan todas el mismo trato, con los mismos criterios, pero eso no significa que estén libres de ser juzgados. En relación a la primera parte de su observación, mire, simplemente le voy a decir una cosa, que la comparto. Le decía antes, yo no soy partidario de tú más. Creo que cada vez que hay un caso de corrupción, en la Casa Real, en Convergencia y Unión, en los seres de Andalucía, en el caso de no sé dónde, en el PNV de Álava, que por cierto tiene un caso en mi tierra gravísimo de corrupción que está siendo juzgado. Cualquiera de ellas, al final, en vez de decir y tú más, y fíjate, tendríamos que hacer un esfuerzo, todos los que pensamos que la política tiene que ser un ejercicio honesto, todos, y lo puedo hacer yo junto con uno de Ciudadanos, con uno de Podemos o uno del PSOE, es todos los que pensamos así, tomar medidas y tomar una posición firme frente a esos que vienen a la política a otra cosa. Yo pienso así, entonces, ya que lo sugiere, yo le diré, no solamente lo comparto, si sirva la autocrítica, que sirva, sino que creo que es la herramienta fundamental para los nuevos tiempos. A ver, le quiere saludar también y tiene una pregunta para usted, Pilar Cernuda, que pido que la pregunta sea breve y la respuesta, que nos queda poco tiempo, también, brevísima. Señor Maroto. Buenos días, Hola, señor Pilar, Maroto. buenos días. Quería preguntar por un viaje que tiene connotaciones sentimentales y políticas, que es el que realizaron usted y Pablo Casado al País Vasco, a Vitoria, hace 2 días. Las sentimentales, ahí se encontraron con Alfonso Alonso y con Iñaki Oyarzábal, que ninguno de los dos ha querido integrarse en la ejecutiva de su partido y con el que tienen una relación personal muy estrecha. Y quería saber un poco qué pasa en el futuro, si va a poder haber un acercamiento con ellos. Y segundo, en ese viaje me imagino que han hablado de 2 cuestiones políticas muy importantes. Uno, la puesta en libertad después de cumplir su condena de Santi Potros, y segunda, el rumor de que puede producirse un acercamiento próximo de etarras a prisiones más cerca del País Vasco. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? Bueno, en relación a la primera cuestión, la relación con Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzábal y el resto de miembros del Partido Popular del País Vasco ha quedado perfectamente cosida. Yo lo doy por unificado e integrado. Ellos también, así que vamos a dedicarnos a otra cosa, porque esto ya sucedió en el País Vasco, sucedió con Juanma Moreno en Andalucía, este jueves sucederá con Isabel Bonich en Valencia. Es decir, la relación de proyecto de unidad es fundamental y está siendo así en todos los sitios. En segundo lugar, en relación a lo de Santi Potros, pues mire, la reflexión que hacíamos era precisamente la utilidad de una de las propuestas que lleva haciendo el Partido Popular mucho tiempo y que el Partido Socialista y en su momento Ciudadanos se han negado, que es la prisión permanente revisable. Si la prisión permanente revisable hubiese estado en vigor cuando se juzgó a Santi Potros, ese señor o esa persona hoy estaría de por vida en la cárcel, porque ni se ha arrepentido ni ha mostrado condolencia alguna con las víctimas. Por eso es importante que exista esa pena. Se aplica a muy pocos casos, pero cuando se aplica evita situaciones de convulsión social como la que hemos vivido ahora, ¿no? Ver a Santi Potros con menos de 8 meses por asesinato en la cárcel, o sea, por cada uno de los asesinatos que cometió, pues duele mucho, duele mucho. Y en relación al tema del acercamiento de presos, ese era el motivo político principal de la visita de Pablo Casado. Fue a decir a Vitoria, en el País Vasco, que no estamos de acuerdo con que el gobierno de Sánchez pague a Bildu y al PNV el favor político de sus votos en la moción de censura, concediendo beneficios a presos que sinceramente no lo merecen. Y lo que sucedió en Vitoria es que un grupúsculo de 150 personas se congregaron para intentar impedir que pudiésemos decir eso. Y yo quiero decir, y termino si les parece con esto, sí, como exalcalde de Vitoria, y porque a mí me gusta hablar bien de mi tierra, de Euskadi, que es una región de España preciosa, porque el País Vasco es España, aunque a algunos les duela escuchar esto. Yo fui alcalde del Partido Popular en Vitoria, la capital, y para que yo fuese alcalde de Vitoria por el Partido Popular, hubo miles y miles de vitorianos que votaron al Partido Popular. Esos no silban ni gritan cuando va Pablo Casado a Vitoria, pero eso también es el País Vasco, eso también es Vitoria, y esa gente está encantada con que cualquier persona vaya y acuda a las fiestas patronales de la Virgen Blanca, que era lo que fuimos el domingo.
Y eso es también importante, porque significa que todavía hay grupúsculos que, aunque no exista peligro físico, porque la banda terrorista ya no existe, hay espacios donde no existe la libertad. No todo el mundo puede decir lo que quiere democráticamente en el País Vasco. Y la prueba fue el acto de intentar reventar ese acto con Pablo Casado en Vitoria. Insisto, en una ciudad que ha sido gobernada primero por Alfonso Alonso, alcalde del PP, 8 años, y después por mí. O sea, un alcalde donde hay mayoría del Partido Popular en cada elección. Y eso también es Euskadi, y a veces no se sabe de esto, y aprovecho la ocasión simplemente para recordarlo y agradecerles que me lo permitan explicar aquí. Bueno, la última pregunta, que sí que es muy breve esta vez, se la hace Pilar Gómez. Hola, buenos días. Hola. Yo le quería preguntar si tienen algún temor, aunque que sea desde el propio Partido Popular, desde dentro, si se imputa a Casado, que se pida su dimisión. Sé que sus estatutos no la recogen, pero si ustedes piensan que puede haber una parte del PP, o incluso a lo mejor una parte de la candidatura rival, esto lo afino yo, que diga, bueno, pues imputan a Pablo Casado, que esas críticas que ahora vemos desde los partidos de la oposición puedan venir desde dentro. Yo lo que creo que va a suceder en este segundo episodio, que es con la Rey Juan Carlos, es lo mismo que sucedió con el primer episodio, que fue la Complutense y la carrera. Ahora es el máster, antes fue la carrera. Entonces, de la misma manera... Ya, pero con el Tribunal Supremo de por medio, señor Maroto. Sí, pero sí es que, vamos a ver, muchas veces lo hablábamos antes con la pregunta de su compañero, si la pena de telediario es en el día. Es decir, lo que está pasando Pablo Casado hoy, al ciudadano que está escuchando esa entrevista, o que vio ya los telediarios, o que está leyendo cualquier periódico, se hace su propia impresión en el día. Si algún día hay una sentencia del Tribunal Supremo o simplemente dice, no veo la causa, es que ni siquiera quiero empezar porque aquí no hay nada, o si lo ve y le permiten explicar las cosas, cuando la archive dentro de unos meses, todo el mundo ha tenido su propia impresión ya. Por eso sí comparo las cuestiones, porque es que para mí, de cara al ciudadano, sí tienen una cierta similitud. Cuando alguien sale a los medios de comunicación un día y dicen, este señor le han regalado la carrera, es un cara dura y fíjate, tal, y que dimita, cuando después se demuestra que efectivamente ni le regalaron la carrera, que la universidad recoge todo aquello que se había vertido y que nadie es capaz de demostrar absolutamente nada, que el tema se archiva y que nadie pide disculpas, yo lo siento, sí tengo que recordarlo porque me parece un tema muy similar. A veces los asuntos que afectan a la honorabilidad se hacen en el juzgado y a veces no, pero son siempre del mismo estilo, que es calumnia que algo queda. Por eso, insisto, y contesto a la pregunta de su compañera, no veo que lleguemos a esa situación, porque yo confío plenamente en que lo que estoy diciendo se va a producir y que efectivamente, igual que se archivó lo de la Complutense, se archivará también lo de la Rey Juan Carlos y que no habrá, por tanto, más cuestión que poder seguir en un proyecto que tiene que hablar de otras cosas, no de esto, sino de lo que queremos para España y lo que no nos gusta del Partido Socialista, que desgraciadamente en eso coincidimos con muchos españoles cada vez es más. Don Javier Marotos, vicesecretario de Organización del Partido Popular, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, que haya contestado a todas nuestras preguntas. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un saludo, buenos días.